En el tribunal, el marido estaba seguro de su victoria, hasta que la esposa habló. El aire acondicionado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México zumbaba con un ruido monótono que apenas lograba aliviar el calor sofocante de aquella mañana de octubre. Los pasillos del edificio de Niños Héroes se encontraban repletos de abogados, familiares y personas que esperaban su turno en los diversos juzgados familiares. El olor a papel viejo y desinfectante impregnaba cada rincón, mientras el eco de pasos apresurados y conversaciones susurradas creaba una sinfonía urbana de tensión y esperanza. Eduardo Mendoza Villarreal caminaba por el pasillo central con la elegancia de quien ha convertido estos espacios en su segunda casa. Su traje Hugo Boss de color gris Oxford, perfectamente planchado, contrastaba con el ambiente austero del lugar. Los zapatos de piel italiana brillaban bajo las luces fluorescentes, y su maletín de cuero genuino balanceaba rítmicamente mientras avanzaba con pasos seguros hacia la sala 7 del juzgado familiar. A sus 45 años, Eduardo había construido una reputación sólida como uno de los abogados corporativos más exitosos del país. Su bufete, ubicado en las torres de satélite, manejaba las cuentas de empresas multinacionales y políticos influyentes. Su rostro, marcado por facciones angulosas y una mandíbula pronunciada, reflejaba la dureza de quien había luchado desde joven para alcanzar el éxito. Sus ojos color café oscuro tenían esa mirada calculadora que intimidaba tanto a adversarios como a colegas. «Buenos días, licenciado Mendoza», lo saludó con reverencia el secretario del juzgado, un hombre de mediana edad que conocía bien la reputación del abogado. «El juez Hernández ya está revisando el expediente. Creo que todo está en orden para iniciar la audiencia». Eduardo asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Perfecto, Roberto. Como siempre, espero que todo se desarrolle de manera eficiente». Su voz tenía ese tono autoritario que había perfeccionado durante años de negociaciones en salas de juntas y tribunales. Mientras esperaba, Eduardo repasó mentalmente su estrategia. El divorcio de Sofía debería ser un trámite sencillo. Durante 17 años de matrimonio ella había sido la esposa perfecta, sumisa, dedicada al hogar, siempre un paso detrás de él en eventos sociales. Nunca había trabajado formalmente. Nunca había demostrado interés en los asuntos legales o financieros de la familia. Era, desde su perspectiva, el caso perfecto para obtener una victoria aplastante. Su plan era meticuloso. Había documentado cada peso gastado en el hogar, cada capricho de Sofía, cada decisión financiera de la familia durante los últimos 5 años. Tenía testigos dispuestos a declarar sobre su dedicación como padre y proveedor. Había contratado a un investigador privado que había seguido a Sofía durante meses, buscando cualquier indicio de infidelidad o comportamiento inapropiado, aunque no había encontrado nada significativo. La puerta de cristal se abrió y apareció el licenciado Ramírez, su asociado más joven, cargando 3 carpetas adicionales llenas de documentos. «Licenciado, aquí están los últimos estados de cuenta y las declaraciones patrimoniales que solicitó», dijo Ramírez entregándole los documentos. «También confirmé con el perito evaluador. Los bienes inmuebles están tasados exactamente como usted quería». Eduardo revisó rápidamente los papeles, asintiendo con satisfacción. La casa de las Lomas, valuada en 8 millones de pesos. El departamento de Polanco que compraron como inversión, otros 4 millones. Las acciones de la empresa, los vehículos, las cuentas bancarias. Todo perfectamente documentado y estratégicamente presentado para minimizar lo que Sofía podría reclamar. «¿Y los niños?», preguntó Eduardo, aunque su tono sugería que era más una formalidad que una preocupación genuina. «Sebastián y Valeria están registrados en el colegio americano. Sus calificaciones son excelentes, y tenemos cartas de recomendación de los directores que destacan su estabilidad emocional bajo su custodia», respondió Ramírez. El psicólogo que contrató también entregó su reporte. «Concluye que los menores se beneficiarían más quedándose con el padre, considerando la estabilidad económica y educativa que usted puede proporcionarles». Eduardo sonrió con genuina satisfacción. Sus hijos, Sebastián de 15 años y Valeria de 13, eran su carta más fuerte. No solo representaban su legado,
sino también una manera de mantener control sobre Sofía, incluso después del divorcio. Sabía que ella jamás haría algo que pudiera perjudicar a los niños, y esa era su ventaja más poderosa. El sonido de tacones resonó en el pasillo, y Eduardo levantó la vista. Sofía caminaba hacia la sala del juzgado, acompañada de una mujer que no reconoció. Su esposa, pronto ex-esposa. Se corrigió mentalmente. Vestía un traje sastre color azul marino que le daba un aire más serio del habitual. Su cabello castaño, normalmente suelto y casual, estaba recogido en un moño elegante. Llevaba unos lentes que Eduardo no recordaba haberle visto antes. Por un momento, algo en el estómago de Eduardo se tensó. Había algo diferente en la postura de Sofía, en la manera como caminaba, pero rápidamente desechó esa sensación. Después de 17 años, conocía a esa mujer mejor que nadie. Sabía exactamente qué esperar de ella. Licenciado Mendoza, lo saludó cordialmente la mujer que acompañaba a Sofía. Soy la licenciada Patricia Vázquez, representante legal de la señora Sofía Mendoza. Eduardo estudió a la mujer frente a él. Tendría unos 40 años, cabello corto y profesional, traje impecable pero no ostentoso. No la conocía, lo cual significaba que probablemente no era de las grandes firmas de abogados de la ciudad. Seguramente Sofía había encontrado algún abogado de segunda categoría que le cobraría una tarifa reducida. Mucho gusto, licenciada, respondió Eduardo con una sonrisa condescendiente. Espero que podamos resolver este asunto de manera civilizada y rápida. Estoy seguro de que su clienta está ansiosa por seguir adelante con su vida. La licenciada Vázquez intercambió una mirada rápida con Sofía antes de responder. Por supuesto, licenciado. Todos estamos interesados en que la justicia se haga de manera expedita. Había algo en el tono de voz de la abogada que Eduardo no pudo descifrar completamente. Sonaba demasiado confiada para alguien que, desde su perspectiva, tenía un caso perdido desde el principio. Licenciado Mendoza, licenciada Vázquez, los interrumpió el secretario del juzgado. El juez Hernández los está esperando. Pueden pasar. La sala del juzgado familiar era pequeña pero solemne. Las paredes pintadas de color beige y los muebles de madera oscura le daban un aire formal que Eduardo encontraba reconfortante. Había pasado tantas horas en salas similares que se sentía completamente en su elemento. El juez Hernández, un hombre de unos 60 años con barba gris y lentes, ya estaba revisando el expediente cuando entraron. «Buenos días, señorías», saludó el juez sin levantar la vista de los documentos. «Estamos aquí para la audiencia de divorcio necesario en el caso Mendoza versus Mendoza. Licenciado Mendoza, entiendo que usted representa sus propios intereses. ¿Es correcto?» «Así es, señor juez», respondió Eduardo con voz firme. «He decidido manejar personalmente este caso para asegurar que todo se desarrolle de manera profesional y eficiente». El juez asintió y dirigió su atención hacia el otro lado de la sala. «Licenciada Vázquez, usted representa a la señora Sofía Mendoza, ¿correcto?» «Correcto, señor juez». Eduardo observó a Sofía mientras tomaba asiento. Se veía nerviosa, como era de esperarse, pero había algo en sus movimientos que le resultaba extraño. Normalmente, en situaciones de tensión, Sofía tendía a jugar con su anillo de matrimonio o a morder ligeramente su labio inferior. Ahora permanecía inmóvil con las manos perfectamente colocadas sobre la mesa, mirando directamente al frente. «Muy bien», continuó el juez Hernández. «He revisado la demanda inicial y la contestación. Entiendo que el señor Mendoza solicita el divorcio por causales de incompatibilidad de caracteres y busca la custodia compartida de los menores Sebastián y Valeria, así como la división equitativa de los bienes matrimoniales. ¿Es correcta mi interpretación, licenciado?» Eduardo se puso de pie con la confianza de quien ha ensayado este momento cientos de veces. «Así es, señor juez, aunque debo aclarar que, considerando las circunstancias particulares de este caso, estaríamos solicitando que la custodia primaria sea otorgada al padre, manteniendo un régimen de visitas apropiado para la madre». Por primera vez desde que entraron a la sala, Sofía reaccionó. Su cabeza se giró ligeramente hacia Eduardo, pero su expresión permaneció serena. No hubo sorpresa, no hubo indignación.
Solo una mirada calculadora que Eduardo nunca había visto antes en su rostro. Entiendo, dijo el juez tomando notas. Licenciada Vázquez, ¿cuál es la posición de su clienta respecto a estas peticiones? La licenciada Vázquez se puso de pie lentamente. Señor juez, mi clienta está dispuesta a proceder con el divorcio, pero tenemos serias objeciones respecto a las peticiones del demandante. Consideramos que las causales presentadas no reflejan la realidad de la situación matrimonial, y tenemos evidencia sustancial que demostrarán que el interés superior de los menores se vería mejor protegido bajo la custodia materna. Eduardo sintió una pequeña punzada de irritación. ¿Evidencia sustancial? ¿De qué podría tratarse? En los últimos 5 años, desde que había comenzado a planear discretamente este divorcio, había sido extremadamente cuidadoso con su comportamiento. No había aventuras amorosas comprometedoras. No había gastos excesivos o comportamientos que pudieran ser utilizados en su contra. Además, continuó la licenciada Vázquez, tenemos información relevante respecto a la situación financiera real de la familia que consideramos debe ser evaluada por este tribunal antes de proceder con cualquier división de bienes. Ahora Eduardo sintió una alarma genuina. Información sobre la situación financiera. Había sido meticuloso en la presentación de todas las cuentas bancarias, inversiones y propiedades. Sus declaraciones fiscales estaban en orden, sus ingresos profesionales perfectamente documentados. El juez Hernández levantó la vista de sus notas. Licenciada, ¿está sugiriendo que existe ocultación de bienes por parte del demandante? No estoy sugiriendo nada, señor juez. Simplemente solicito que se nos permita presentar evidencia que consideramos relevante para una resolución justa de este caso. Eduardo intercambió una mirada rápida con su asociado Ramírez, quien se encogió ligeramente de hombros, indicando que tampoco entendía a qué se refería la abogada contraria. Muy bien, decidió el juez. Procederemos de manera ordenada. Licenciado Mendoza, presente su caso. Eduardo se puso de pie nuevamente, recuperando su compostura profesional. Esta era su área de expertise, su momento de brillar. Durante los siguientes 40 minutos, presentó meticulosamente su caso. Documentó sus ingresos anuales de aproximadamente 2 millones de pesos, su dedicación como padre, la estabilidad que podía ofrecer a los niños. Presentó fotografías de vacaciones familiares, cartas de recomendación de colegas, testimonios de vecinos que hablaban de él como un padre ejemplar. Describió detalladamente cómo Sofía había elegido voluntariamente dedicarse al hogar, cómo él había respetado esa decisión y había asumido completamente la responsabilidad financiera de la familia. Explicó que, aunque respetaba su rol como madre, consideraba que en el mundo moderno los niños necesitaban la estabilidad económica y las oportunidades educativas que solo él podía proporcionarles. Señor juez, concluyó Eduardo, durante 17 años he sido un esposo y padre responsable. He trabajado incansablemente para proporcionar a mi familia una vida cómoda y oportunidades que muchos solo pueden soñar. Mis hijos han crecido en un ambiente de privilegio y educación de calidad. Considero que sería injusto, tanto para ellos como para la sociedad, desarraigarlos de este entorno estable. Cuando terminó su presentación, Eduardo se sintió completamente satisfecho. Había sido persuasivo, profesional, y había presentado un caso sólido. Miró hacia Sofía, esperando ver en su rostro la resignación de quien sabe que ha perdido. En su lugar, encontró esa misma mirada serena e insondable que lo había desconcertado desde el inicio de la audiencia. El juez Hernández tomó algunas notas adicionales antes de dirigirse al otro lado de la sala. Licenciada Vázquez, es su turno para presentar la posición de su clienta. La licenciada se puso de pie, pero en lugar de dirigirse hacia el estrado, se giró hacia Sofía. Señor juez, con su permiso, mi clienta desea hacer una declaración personal antes de que procedamos con la presentación de evidencias. Eduardo frunció el ceño. ¿Una declaración personal? Eso era inusual en este tipo de procedimientos. Normalmente, las partes permitían que sus abogados hablaran por ellos, especialmente en casos que involucraban emociones tan intensas como el divorcio. «¿Señora Mendoza?», preguntó el juez,
dirigiéndose directamente a Sofía. ¿Desea hacer una declaración ante este tribunal? Sofía se puso de pie lentamente. Por primera vez en toda la mañana, Eduardo notó que sus manos temblaban ligeramente, pero su voz, cuando finalmente habló, fue clara y firme. Sí, señor juez. Hay cosas que necesito decir, cosas que he guardado en silencio durante demasiado tiempo. Eduardo sintió que algo frío se extendía por su estómago. El tono de voz de Sofía era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado de ella antes. No era la voz suave y dócil de la mujer que había conocido durante 17 años. Era la voz de alguien que había tomado una decisión definitiva, alguien que ya no tenía nada que perder. Adelante, señora Mendoza, dijo el juez, inclinándose ligeramente hacia adelante con evidente interés. Sofía respiró profundamente, y cuando comenzó a hablar, las primeras palabras que salieron de su boca hicieron que Eduardo sintiera como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Señor juez, durante los últimos 5 años, mi esposo ha estado lavando dinero a través de cuentas bancarias en las Islas Caimán. El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue tan absoluto que Eduardo pudo escuchar el zumbido de las luces fluorescentes sobre sus cabezas. Su mente se quedó completamente en blanco por unos segundos, como si hubiera recibido un golpe físico. Las palabras de Sofía resonaban en sus oídos, pero su cerebro se negaba a procesarlas completamente. ¿Perdón?, logró articular Eduardo, su voz sonando extraña incluso para él mismo. Se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó hacia atrás. Señor juez, esto es completamente absurdo. Mi esposa está claramente... Siéntese, licenciado Mendoza. Lo interrumpió firmemente el juez Hernández levantando una mano. Señora Mendoza, estas son acusaciones muy serias. ¿Está usted consciente de las implicaciones de lo que está diciendo bajo juramento? Sofía asintió con una calma que contrastaba brutalmente con la agitación que Eduardo sentía en su interior. Completamente consciente, señor juez. Y tengo documentos que lo comprueban. Eduardo sintió que su camisa comenzaba a adherirse a su espalda por el sudor. Su mente legal, entrenada durante décadas para funcionar bajo presión, comenzó a trabajar frenéticamente. ¿Cómo era posible que Sofía supiera sobre las cuentas en las Caimán? Había sido extremadamente cuidadoso. Solo 3 personas en el mundo conocían esa información. Él mismo, su contador de confianza en Nassau, y el intermediario bancario que manejaba las transferencias. Señor juez, intervino Eduardo recuperando parte de su compostura profesional. Solicito que se detenga esta audiencia. Mi esposa está claramente bajo estrés emocional y está haciendo acusaciones infundadas que... Cuentas número 4457891, 4457892 y 4457893 en el Banco Internacional de las Caimán, continuó Sofía, su voz ganando fuerza con cada palabra. Depósitos mensuales de entre 150,000 y 300,000 pesos desde marzo de 2019. Dinero proveniente de sobornos pagados por la constructora Hermanos Villarreal para obtener contratos gubernamentales irregulares. La sangre de Eduardo se convirtió en hielo. Los números de cuenta eran exactos. Las cantidades eran exactas. Incluso había mencionado a los hermanos Villarreal, una conexión que ni siquiera su contador conocía completamente. El juez Hernández había dejado de escribir y miraba fijamente a Sofía. Señora Mendoza, repito, estas son acusaciones criminales muy serias. ¿Está usted preparada para presentar evidencia de estos alegatos? Sí, señor juez, respondió Sofía, girándose hacia su abogada. La licenciada Vázquez abrió su maletín y extrajo una carpeta gruesa de color manila. Señor juez, dijo la licenciada Vázquez, tenemos aquí copias de estados de cuenta bancarios, correspondencia electrónica, registros de transferencias internacionales y documentos contractuales que demuestran un patrón sistemático de corrupción y lavado de dinero por parte del señor Mendoza durante los últimos 5 años. Eduardo se sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. Su cerebro luchaba por encontrar una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo había obtenido Sofía esa información? Ella ni siquiera sabía usar correctamente la computadora de la casa. Nunca había mostrado el menor interés en sus asuntos profesionales.
Esto es imposible, murmuró Eduardo más para sí mismo que para el tribunal. Sofía, tú no sabes nada sobre mis cuentas bancarias. Tú nunca has... Nunca he qué, Eduardo, lo interrumpió Sofía, girándose para mirarlo directamente por primera vez desde que había comenzado la audiencia. Sus ojos, que él había conocido durante 17 años como dulces y sumisos, ahora tenían una dureza que lo desconcertó completamente. ¿Nunca he prestado atención? ¿Nunca he notado las llamadas telefónicas susurradas a altas horas de la noche? ¿Las reuniones de trabajo en restaurantes caros los fines de semana? ¿Los viajes de negocios que no coincidían con tu agenda oficial? Eduardo abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Su mente repasaba frenéticamente los últimos años, tratando de recordar si había sido descuidado, si había dejado alguna pista que Sofía pudiera haber encontrado. Señor juez, continuó Sofía, durante años pensé que mi esposo tenía una aventura amorosa. Esa era la explicación más lógica para su comportamiento secretivo. Pero cuando finalmente decidí investigar, descubrí algo mucho peor. La licenciada Vázquez se acercó al estrado del juez. Señor juez, solicitamos permiso para presentar la evidencia documental que respalda las declaraciones de mi clienta. El juez Hernández miró a Eduardo con una expresión que había cambiado completamente desde el inicio de la audiencia. Ya no era el respeto profesional que normalmente recibía en los tribunales. Era algo mucho más serio y preocupante. Licenciado Mendoza, dijo el juez, ¿desea usted responder a estas acusaciones antes de que examinemos la evidencia presentada? Eduardo se puso de pie nuevamente, pero sus piernas se sentían inestables. Su mente legal, que había sido su herramienta más poderosa durante toda su carrera, parecía haberse desconectado completamente. No podía pensar con claridad, no podía encontrar las palabras adecuadas. Señor juez, esto es claramente una estrategia desesperada por parte de mi esposa para... comenzó Eduardo, pero su voz se desvaneció cuando vio que Sofía había sacado su teléfono celular. Eduardo, dijo Sofía con voz tranquila, ¿recuerdas la conversación telefónica que tuviste el martes pasado a las 11:30 de la noche con alguien llamado Ingeniero Portillo? El corazón de Eduardo se detuvo por completo. Ingeniero Portillo era el nombre clave que usaba para referirse a Roberto Villarreal, el mayor de los hermanos Villarreal. ¿Cómo sabía Sofía ese nombre? No sé de qué hablas, logró articular Eduardo, pero incluso él mismo pudo escuchar la debilidad en su propia voz. Sofía tocó la pantalla de su teléfono, y de repente la voz de Eduardo llenó la sala del tribunal, clara y reconocible. Roberto, necesito que el próximo pago sea más discreto. Mi esposa está haciendo preguntas sobre los viajes a Nassau. Sí, ya sé, pero ella no sospecha nada real. Solo cree que tengo una amante. Es mejor que lo piense así. Eduardo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. No solo Sofía había grabado sus conversaciones telefónicas, sino que había elegido específicamente una donde él admitía estar engañándola de una manera completamente diferente. Una donde, además, hablaba despectivamente de ella como si fuera una tonta. El juez Hernández levantó una mano para que Sofía detuviera la grabación. Señora Mendoza, ¿cuántas grabaciones de este tipo tiene usted? 17, señor juez, respondió Sofía sin vacilar. Todas realizadas en mi propia casa, durante conversaciones donde mi esposo discutía actividades ilegales. Según mi abogada, tengo el derecho legal de grabar conversaciones que ocurren en mi propio hogar. La licenciada Vázquez asintió. Es correcto, señor juez. Las grabaciones fueron realizadas legalmente y pueden ser admitidas como evidencia. Eduardo finalmente logró encontrar su voz, aunque sonaba estrangulada. Sofía, ¿qué has hecho? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Para los niños, para nuestra familia. Por primera vez desde que había comenzado su declaración, Sofía mostró una emoción genuina. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. Lo que esto significa para los niños, repitió, con un tono de incredulidad. Eduardo, ¿tú te das cuenta de lo que significa para los niños tener un padre que es un criminal? ¿Crees que es mejor que crezcan pensando que el dinero sucio es normal? ¿Que la corrupción es aceptable mientras te permita comprar coches caros y vacaciones en Europa?
Eduardo sintió una furia desesperada creciendo en su pecho. Esta no era la Sofía que conocía. La Sofía que conocía nunca le habría hecho esto. Nunca habría puesto en riesgo su estabilidad económica, su reputación, su libertad. Tú disfrutabas ese dinero tanto como yo, explotó Eduardo, perdiendo completamente su compostura profesional. La casa en las lomas, las vacaciones, la escuela privada de los niños, todo eso fue pagado con ese dinero, y nunca hiciste una sola pregunta. Tienes razón, admitió Sofía limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Durante años cerré los ojos. Me convencí a mí misma de que no quería saber de dónde venía realmente el dinero. Pero eso no significa que esté bien, y definitivamente no significa que vaya a permitir que mis hijos crezcan pensando que está bien. El juez Hernández había estado observando este intercambio con una expresión cada vez más sombría. Licenciado Mendoza, necesito recordarle que todo lo que se está diciendo en esta sala está siendo registrado y puede ser usado en procedimientos criminales posteriores. ¿Desea usted solicitar una suspensión para consultar con un abogado penalista? La pregunta del juez fue como un balde de agua fría para Eduardo. Súbitamente se dio cuenta de la magnitud de la situación en la que se encontraba. Esto ya no era solo un divorcio. Esto era potencialmente el fin de su carrera, su libertad, su vida tal como la conocía. Yo necesito... Eduardo se sentó pesadamente en su silla, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Sofía se giró hacia el juez. Señor juez, hay más. Eduardo levantó la vista bruscamente. ¿Más? ¿Qué más podía haber? Durante mi investigación, continuó Sofía, también descubrí que mi esposo ha estado creando documentos falsos para varios de sus clientes, testamentos fraudulentos, contratos de compraventa con fechas alteradas, sociedades fantasma para evadir impuestos. La licenciada Vázquez extrajo otra carpeta de su maletín. Señor juez, tenemos copias de documentos originales y las versiones alteradas, así como correspondencia electrónica, donde el señor Mendoza discute estas actividades con sus asociados. Eduardo sintió que la sala comenzaba a dar vueltas a su alrededor. ¿Cómo había obtenido Sofía acceso a esos documentos? Estaban guardados en su oficina privada, en una caja fuerte que solo él conocía la combinación. Además, agregó Sofía, encontré evidencia de que ha estado sobornando a funcionarios del registro público para acelerar trámites para sus clientes corporativos, pagos en efectivo documentados en su libreta personal que él guardaba en su estudio en casa. Eduardo la miró con horror absoluto. Su libreta personal la había guardado en el mismo lugar durante años, detrás de los libros de derecho en su estudio. Nunca pensó que Sofía entrara siquiera a esa habitación. ¿Cómo? Comenzó Eduardo, pero no pudo terminar la pregunta. La respuesta era obvia y devastadora. La mujer con la que había vivido durante 17 años, la mujer a la que había subestimado completamente, había estado investigándolo sistemática y meticulosamente durante meses, posiblemente años. El juez Hernández cerró la carpeta que había estado revisando y miró directamente a Eduardo. Licenciado Mendoza, en vista de la gravedad de las acusaciones presentadas y la evidencia preliminar que he examinado, voy a suspender esta audiencia de divorcio y ordenar que se abra una investigación criminal inmediata. Eduardo sintió que sus oídos comenzaban a zumbar. Señor juez, necesito tiempo para... Además, continuó el juez, voy a emitir una orden de restricción temporal que le prohíbe acceder a cualquier cuenta bancaria nacional o internacional, y voy a solicitar que se congelen todos sus activos hasta que las autoridades competentes puedan realizar una investigación completa. La realidad de la situación finalmente golpeó a Eduardo con toda su fuerza. No solo había perdido el caso de divorcio, sino que había perdido todo: su carrera, su dinero, posiblemente su libertad. Y todo había sido orquestado por la única persona en el mundo en la que había confiado completamente: su esposa. Se giró para mirar a Sofía, que permanecía sentada con esa misma expresión serena que había mantenido durante toda la audiencia. Pero ahora Eduardo podía ver algo más en sus ojos, una tristeza profunda, pero también una determinación inquebrantable. ¿Por qué?
logró susurrar Eduardo. ¿Por qué me hiciste esto? Sofía lo miró por un largo momento antes de responder. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero llena de una fuerza que Eduardo nunca había reconocido en ella. Porque nuestros hijos se merecen un padre del que puedan estar orgullosos. Y porque yo me merezco una vida construida sobre la verdad, no sobre mentiras y dinero sucio. Eduardo sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. Durante años había construido su identidad alrededor de su éxito, su poder, su capacidad para controlar situaciones y personas. Ahora, en cuestión de minutos, todo había sido destruido por la única persona que nunca pensó que podría representar una amenaza. El juez comenzó a dictar las órdenes oficiales, pero Eduardo ya no podía procesar las palabras. Su mente estaba atrapada en una pregunta que se repetía una y otra vez. ¿Cómo una mujer que había parecido tan simple, tan predecible, tan controlable, había logrado desmantelar tan completamente la vida que él había construido durante décadas? La respuesta, se daba cuenta ahora con una claridad brutal, era que nunca había conocido realmente a Sofía en absoluto. 3 meses antes de la audiencia, Sofía Mendoza se encontraba en la cocina de su casa en Las Lomas, preparando el desayuno como había hecho durante los últimos 17 años. El sol de julio se filtraba a través de las ventanas de cristal templado, iluminando la espaciosa cocina de granito y acero inoxidable que Eduardo había mandado remodelar el año anterior. Era una mañana como cualquier otra, excepto por el nudo en su estómago que había estado creciendo durante semanas. La rutina era siempre la misma: despertar a las 6 de la mañana, preparar café colombiano para Eduardo, jugo de naranja natural para los niños, y el desayuno que cada uno prefería. Sebastián, su hijo de 15 años, siempre quería huevos revueltos con tocino. Valeria, de 13, prefería yogurt con granola y fresas. Eduardo invariablemente tomaba solo café negro y una tostada con mermelada de fresa, leyendo el periódico en su iPad mientras revisaba sus correos del teléfono. Pero esa mañana, algo había cambiado. Cuando Eduardo bajó las escaleras vestido con su traje gris perla y corbata azul marino, no saludó como de costumbre. No preguntó por los planes del día ni hizo comentarios sobre el clima. Simplemente tomó su taza de café, revisó su teléfono y murmuró algo sobre llegar tarde por una reunión importante. ¿A qué hora llegas hoy?, preguntó Sofía mientras limpiaba la superficie de granito por tercera vez. Era una pregunta que había hecho miles de veces durante su matrimonio, pero que últimamente tenía un peso diferente. No sé. Tarde. No me esperes despierta, respondió Eduardo sin levantar la vista de su teléfono. Su dedo se desplazaba rápidamente por la pantalla, respondiendo mensajes con una urgencia que Sofía no había notado años atrás, pero que ahora le resultaba evidente. Era mentira. Sofía lo sabía porque la noche anterior había visto la agenda de Eduardo abierta en su escritorio. No había ninguna reunión programada para ese día después de las 3 de la tarde. Pero también sabía que confrontarlo directamente solo resultaría en una de esas conversaciones, donde él le explicaría pacientemente por qué ella no entendía las complejidades de su trabajo, por qué debía confiar en él, por qué hacer preguntas solo demostraba su falta de sofisticación profesional. Después de que Eduardo se fue y los niños salieron hacia la escuela, Sofía se quedó sola en la casa de 400 metros cuadrados que había sido su mundo durante casi 2 décadas. Se sentó en el sofá de la sala, mirando por las ventanas hacia el jardín perfectamente cuidado por el jardinero que venía 3 veces por semana, y sintió una soledad tan profunda que casi la asfixiaba. No siempre había sido así. Cuando se casó con Eduardo a los 24 años, él era un joven abogado ambicioso pero cariñoso, que la cortejó durante meses con una persistencia que había encontrado encantadora. Ella trabajaba entonces como asistente administrativa en una empresa de publicidad, tenía sus propios amigos, sus propios sueños. Había estudiado administración de empresas y tenía planes de eventualmente abrir su propio negocio de organización de eventos. Pero Eduardo había sido muy persuasivo. Le había pintado un futuro donde ella no tendría que preocuparse por trabajar, donde podrían formar una familia y ella podría dedicarse completamente a ser madre. «Quiero cuidarte», le había dicho.
Quiero que nunca tengas que preocuparte por dinero o por trabajar para jefes que no te valoren. Conmigo, serás la reina de tu propio hogar. Al principio había sido exactamente así. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Eduardo trabajaba duro, pero siempre tenía tiempo para ella. Salían a cenar, viajaban, planeaban juntos el futuro. Cuando nació Sebastián, Eduardo había sido un padre presente y cariñoso. Cuando llegó Valeria 2 años después, parecía que tenían la familia perfecta, pero gradualmente, casi imperceptiblemente, las cosas habían comenzado a cambiar. Eduardo trabajaba más horas, viajaba más frecuentemente, llegaba a casa cada vez más tarde. Sus conversaciones se volvieron superficiales, centradas en logística familiar y asuntos prácticos. Cuando Sofía intentaba hablar de sus propios sentimientos o inquietudes, Eduardo la escuchaba con una paciencia que se sentía condescendiente, como si estuviera hablando con una niña que no entendía el mundo adulto. Sofía, tú no entiendes la presión que tengo en el trabajo. Era su respuesta habitual. Mi responsabilidad es mantener a esta familia. Tu responsabilidad es cuidar a los niños y mantener la casa. Cada uno tiene su papel. Durante años, Sofía había aceptado esa explicación. Se había convencido a sí misma de que era afortunada de tener un esposo que podía mantenerla económicamente, que le permitía dedicarse completamente a ser madre. Había llenado sus días con actividades, clases de yoga, comités de la escuela de los niños, organizando cenas para los colegas de Eduardo, decorando y redecorazando la casa. Pero últimamente, especialmente desde que los niños habían crecido y eran más independientes, Sofía había comenzado a sentir que su vida era como una obra de teatro, donde ella interpretaba un papel que ya no le quedaba. Se despertaba cada mañana sin tener realmente nada que hacer, sin tener conversaciones significativas con su esposo, sin tener propósito más allá de mantener las apariencias de la familia perfecta. Y luego estaban las mentiras, pequeñas al principio, fáciles de racionalizar. Llamadas telefónicas que Eduardo cortaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Mensajes de texto que leía con una sonrisa que desaparecía inmediatamente cuando se daba cuenta de que ella estaba mirando. Viajes de trabajo que no coincidían con las fechas que le daba a ella. El punto de quiebre había llegado 3 semanas atrás, durante una cena con los hermanos Villarreal y sus esposas en el club de golf. Sofía conocía a Roberto y Miguel Villarreal desde hacía años. Eran clientes importantes de Eduardo y ocasionalmente socializaban, pero esa noche, algo en la forma como Roberto miraba a Eduardo, como intercambiaban sonrisas y asentimientos casi imperceptibles, había encendido una alarma en la mente de Sofía. Eduardo ha sido invaluable para nuestros proyectos, había dicho Roberto durante la cena, levantando su copa de vino. Realmente invaluable. No sé qué haríamos sin su creatividad legal. La palabra creatividad había sido pronunciada con un énfasis extraño, y Miguel había soltado una risa que se había cortado abruptamente cuando su esposa lo miró con curiosidad. Eduardo había cambiado rápidamente el tema de conversación, pero Sofía había notado que sus mejillas se habían enrojecido ligeramente. Esa noche, cuando llegaron a casa, Sofía había intentado hacer preguntas casuales sobre el trabajo de Eduardo con los Villarreal. Parecen muy satisfechos con tu trabajo, había comentado. ¿Qué tipo de casos manejas para ellos? Cosas aburridas, había respondido Eduardo, ya desvistiéndose para acostarse. Contratos de construcción, asuntos corporativos, nada que te interese realmente. Pero su tono había sido demasiado casual, demasiado ensayado. Y esa noche, cuando Eduardo pensó que ella estaba dormida, Sofía lo había escuchado hablando por teléfono en su estudio, su voz baja pero urgente. No había podido entender las palabras exactas, pero el tono había sido inequívocamente conspirador. Fue entonces cuando Sofía tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir qué estaba haciendo realmente su esposo. Al principio, sus intentos de investigación habían sido torpemente obvios. Había tratado de revisar el teléfono de Eduardo, pero estaba protegido con código. Había intentado leer los documentos en su estudio, pero la mayoría estaban en terminología legal que no entendía completamente.
Había tratado de escuchar sus conversaciones telefónicas, pero Eduardo había comenzado a tomar sus llamadas más privadas en el jardín o en su coche. Después de 2 semanas de frustración, Sofía se había dado cuenta de que necesitaba ayuda profesional. Había buscado en Internet investigadores privados Ciudad de México y había encontrado a Patricia Vázquez. La oficina de Patricia estaba en una torre de oficinas modesta en la colonia Roma Norte, muy diferente de los edificios lujosos donde Eduardo tenía sus reuniones de negocios. Patricia era una mujer de 40 años, cabello corto y profesional, que había estudiado Derecho pero se había especializado en investigación privada después de trabajar durante años en casos de divorcio. Señora Mendoza, había dicho Patricia durante su primera reunión, necesito que entienda que una vez que comencemos esta investigación, es posible que descubramos cosas que cambien completamente su vida. ¿Está usted preparada para esa posibilidad? Sofía había asentido, pero la verdad era que no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Patricia había comenzado con una investigación básica, seguimiento discreto de Eduardo, análisis de sus patrones de comportamiento, identificación de sus contactos frecuentes. En 2 semanas había producido un reporte que había dejado a Sofía completamente conmocionada. Eduardo no tenía una aventura amorosa. Tenía algo mucho peor. Estaba involucrado en una red de corrupción que incluía lavado de dinero, soborno de funcionarios públicos y falsificación de documentos legales. Su esposo, le había explicado Patricia, es esencialmente el abogado de cabecera de una organización criminal disfrazada de empresa constructora. Los hermanos Villarreal han estado ganando contratos gubernamentales a través de sobornos, y su esposo no solo facilita estos pagos, sino que lava el dinero resultante a través de cuentas bancarias internacionales. Sofía había necesitado varios días para procesar completamente esta información. Su primera reacción había sido de negación total. Eduardo era muchas cosas: arrogante, condescendiente, emocionalmente distante, pero ella nunca lo había considerado un criminal. ¿Está usted segura?, había preguntado a Patricia durante su segunda reunión. ¿No podría ser que él simplemente no sepa lo que sus clientes están haciendo realmente? Patricia había abierto una carpeta llena de fotografías. Eduardo reuniéndose con funcionarios gubernamentales, en restaurantes caros. Eduardo entregando sobres a hombres en trajes en estacionamientos discretos. Eduardo entrando y saliendo de bancos en Nassau, durante viajes que le había dicho a Sofía que eran conferencias legales. Señora Mendoza, había dicho Patricia gentilmente, su esposo no es una víctima inocente en esto. Es un participante activo y consciente. La evidencia era abrumadora y detallada. Patricia había logrado obtener copias de estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos regulares en cuentas que Eduardo mantenía en secreto. Había grabaciones de conversaciones telefónicas donde Eduardo discutía explícitamente el movimiento de dinero ilegal. Había fotografías de documentos que Eduardo había alterado para beneficiar a sus clientes. ¿Cómo obtuvo toda esta información?, había preguntado Sofía, abrumada por la cantidad de evidencia. Su esposo no es tan cuidadoso como cree, había respondido Patricia. Los criminales de cuello blanco a menudo subestiman los riesgos porque se sienten protegidos por su estatus social. Además, tengo contactos en varias instituciones financieras que pueden acceder legalmente a cierta información cuando hay sospechas de lavado de dinero. Pero la revelación más devastadora había llegado cuando Patricia le mostró a Sofía cómo acceder a la información que Eduardo guardaba en su propia casa. Su esposo mantiene registros detallados de todas sus actividades ilegales, le había explicado Patricia. Es una práctica común entre abogados corruptos. Necesitan documentar todo para protegerse en caso de que sus socios criminales decidan traicionarlos. El problema es que estos registros también pueden ser usados en su contra. Patricia le había enseñado a Sofía cómo acceder a la caja fuerte en el estudio de Eduardo. La combinación era, patéticamente, la fecha de nacimiento de Valeria, cómo usar aplicaciones de grabación en su teléfono para documentar las conversaciones telefónicas de Eduardo, y cómo fotografiar documentos de manera que fueran admisibles legalmente como evidencia. Durante las siguientes 6 semanas, Sofía se había convertido en una espía en su propia casa.
Cada vez que Eduardo salía, ella revisaba sus documentos, fotografiaba correspondencia, copiaba archivos de su computadora. Cada vez que él recibía llamadas telefónicas privadas, ella las grababa desde la habitación contigua. Había sido aterrador y emocionante al mismo tiempo. Por primera vez en años, Sofía se había sentido como si tuviera un propósito real, una misión importante. Había redescubierto una parte de sí misma que había estado dormida durante décadas: su inteligencia, su capacidad de análisis, su determinación. Pero también había sido profundamente doloroso. Cada nuevo documento que encontraba, cada nueva grabación que hacía, confirmaba que el hombre con el que había compartido 17 años de su vida era un extraño completo. No solo la había engañado sobre sus actividades profesionales, sino que había construido toda su relación sobre una base de mentiras y manipulación. La noche anterior a la audiencia, Sofía se había quedado despierta hasta muy tarde, revisando por última vez toda la evidencia que había recopilado. Tenía documentos que probaban que Eduardo había lavado más de 5 millones de pesos durante los últimos 3 años. Tenía grabaciones donde él discutía explícitamente el soborno de jueces y funcionarios gubernamentales. Tenía fotografías de contratos falsificados y estados de cuenta bancarios ocultos. Pero lo que más la había impactado no era la evidencia de sus crímenes, sino la evidencia de su desprecio hacia ella. En una grabación particularmente dolorosa, había escuchado a Eduardo hablando con Roberto Villarreal sobre ella. «No te preocupes por Sofía», había dicho Eduardo, riéndose. «Ella cree que soy un marido ejemplar. Nunca sospecha nada porque nunca presta atención a nada importante. Es como tener una mascota cara que mantiene la casa limpia». Esas palabras habían sido más hirientes que cualquier evidencia de sus actividades criminales. Durante años, Eduardo la había hecho sentir como si fuera intelectualmente inferior, como si no fuera capaz de entender el mundo complejo en el que él se movía. Ahora se daba cuenta de que todo había sido una estrategia deliberada para mantenerla ignorante y controlada. Esa noche, mientras Eduardo dormía a su lado, aparentemente sin una preocupación en el mundo, Sofía había tomado su decisión final. No solo iba a divorciarse de él, iba a asegurarse de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. La mañana de la audiencia, cuando se había vestido con el traje sastre azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, Sofía se había mirado en el espejo y había visto a una mujer diferente. Ya no era la esposa sumisa y decorativa que Eduardo pensaba que conocía. Era alguien que había descubierto su propia fuerza, su propia inteligencia, su propia capacidad de tomar decisiones difíciles. Mientras caminaba hacia el tribunal junto a Patricia, Sofía había sentido una mezcla de terror y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo destruiría su matrimonio, sino que probablemente destruiría la estabilidad económica que había conocido durante años. Sabía que Eduardo nunca se lo perdonaría, y que las consecuencias legales podrían ser devastadoras para toda la familia. Pero también sabía que no podía seguir viviendo una mentira. No podía seguir siendo cómplice silenciosa de los crímenes de Eduardo, y no podía permitir que sus hijos crecieran pensando que el éxito obtenido a través de la corrupción era normal o aceptable. Cuando había visto la expresión de shock absoluto en el rostro de Eduardo durante la audiencia, cuando había visto cómo se desmoronaba su fachada de control y confianza, Sofía había sentido algo que no había experimentado en años: poder. No poder sobre otra persona, sino poder sobre su propia vida, su propio futuro, sus propias decisiones. Por primera vez en 17 años, Sofía Mendoza se había sentido completamente viva. 2 semanas después de la audiencia que había destrozado su mundo, Eduardo Mendoza se encontraba sentado en el escritorio de su estudio, rodeado de cajas de cartón a medio empacar. La Casa de las Lomas, que durante años había sido el símbolo de su éxito, ahora se sentía como una tumba silenciosa. Las órdenes judiciales habían congelado todas sus cuentas bancarias, tanto nacionales como internacionales, y los agentes del Ministerio Público habían confiscado la mayoría de sus documentos profesionales. El timbre de la puerta lo sobresaltó. Durante los últimos días había aprendido a temer ese sonido.
Podían ser periodistas buscando declaraciones sobre el escándalo que ya había comenzado a filtrarse a los medios de comunicación. Podían ser agentes federales con más órdenes de cateo. Podían ser colegas abogados que venían a distanciarse públicamente de él, antes de que sus propias reputaciones se vieran manchadas por asociación. Pero cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con sus propios hijos. Sebastián, de 15 años, había crecido considerablemente durante el último año. Su altura ya casi igualaba la de Eduardo, pero su expresión era la de alguien que había perdido toda inocencia de golpe. Valeria, de 13 años, permanecía ligeramente detrás de su hermano mayor, sus ojos enrojecidos por el llanto reciente. Ambos llevaban uniformes escolares arrugados como si hubieran venido directamente de clases, sin detenerse a cambiarse. «Papá», dijo Sebastián con una voz que intentaba sonar firme, pero que se quebraba ligeramente. «Necesitamos hablar contigo». Eduardo sintió que su corazón se encogía. Durante las 2 semanas que habían pasado desde la audiencia, había evitado cuidadosamente encontrarse con sus hijos. Sofía se había mudado temporalmente con los niños a casa de su hermana Carmen, en la colonia del Valle, y Eduardo había usado esa separación física como excusa para no enfrentar las preguntas que sabía que eventualmente tendrían que llegar. «Entren», murmuró Eduardo haciéndose a un lado. «¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Su madre sabe que están aquí?» «Tomamos el metro», respondió Valeria con una voz pequeña pero decidida. «Y no, mamá no sabe. Pero necesitábamos venir. Necesitábamos escuchar tu versión de lo que está pasando». Eduardo los guió hacia la sala, notando cómo sus hijos observaban las cajas empacadas y el estado general de desorden en la casa. La empleada doméstica había dejado de venir desde que se enteró del escándalo a través de los chismes del vecindario, y Eduardo había descubierto que no tenía idea de cómo mantener una casa funcionando sin ayuda externa. «Siéntense», dijo Eduardo señalando el sofá donde tantas veces habían visto películas familiares los fines de semana. Ahora, ese mismo sofá se sentía como un territorio extraño y hostil. Sebastián se sentó erguido, sus manos entrelazadas frente a él en una postura que Eduardo reconoció como una imitación inconsciente de su propia postura profesional. Valeria se acurrucó en una esquina del sofá, abrazando uno de los cojines como si fuera un escudo protector. «Papá», comenzó Sebastián, «en la escuela están diciendo cosas terribles sobre ti. Dicen que eres un criminal, que has estado robando dinero, que vas a ir a la cárcel». Su voz se quebró completamente en las últimas palabras. Eduardo sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Durante toda su carrera, había luchado para construir un legado del que sus hijos pudieran estar orgullosos. Había trabajado incansablemente para darles oportunidades que él nunca había tenido, para asegurar que crecieran en un mundo de privilegio y respeto social. Ahora, todo eso se había desplomado, y sus propios hijos estaban pagando el precio de sus decisiones. «Los otros niños nos miran raro», añadió Valeria con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. «Ayer, la mamá de mi mejor amiga le dijo que ya no podía juntarse conmigo. Y Sebastián tuvo que pelear con un niño que dijo que dijiste que...». No pudo terminar la frase. «¿Qué dijo, mija?», preguntó Eduardo suavemente, aunque ya temía la respuesta. «Dijo que habías dicho que mamá era como una mascota», susurró Valeria. «Que la mantenías para que limpiara la casa pero que no te importaba realmente». Eduardo cerró los ojos, recordando vívidamente la conversación telefónica donde había hecho exactamente ese comentario despectivo sobre Sofía. No había tenido idea de que sus palabras privadas se convertirían en munición pública que lastimaría a sus propios hijos. «Escúchenme», dijo Eduardo, inclinándose hacia adelante y tratando de encontrar las palabras correctas. «Lo que están escuchando, algunas cosas son ciertas, y otras están exageradas. Sí, cometí errores en mi trabajo. Sí, tomé decisiones de las que no estoy orgulloso. Pero nunca, nunca quise que ustedes dos pagaran las consecuencias de mis acciones. ¿Pero es cierto?», preguntó Sebastián directamente. «¿Realmente hiciste las cosas de las que te acusan?». La pregunta flotó en el aire como una bomba sin explotar. Eduardo se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad absoluta con sus hijos,
El momento que había estado temiendo desde que Sofía había hablado en el tribunal. Sí, admitió Eduardo, su voz apenas un susurro. Es cierto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria comenzó a llorar abiertamente, y Sebastián apretó las mandíbulas de una manera que le recordó dolorosamente a Eduardo su propia reacción cuando se sentía traicionado. ¿Por qué?, preguntó Sebastián, su voz cargada de una ira que Eduardo nunca había escuchado en su hijo adolescente. ¿Por qué arriesgaste todo? ¿No teníamos suficiente dinero? ¿No éramos suficientemente importantes para ti, como para no arriesgar perderlo todo? Eduardo sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus propios ojos. ¿Cómo explicar a un niño de 15 años la adicción al poder, la gradual erosión de la moral personal, la manera como las pequeñas transgresiones se convertían en grandes crímenes casi imperceptiblemente? Al principio, comenzó Eduardo lentamente, pensé que era solo una vez. Un cliente me pidió que hiciera algo que estaba en una zona gris legal, y el pago era muy bueno. Pensé que con ese dinero extra podría asegurar mejor su futuro, pagarles mejores escuelas, mejores oportunidades. ¿Pero no se detuvo ahí?, preguntó Sebastián, demostrando una percepción que sorprendió a Eduardo. No, admitió Eduardo. Una cosa llevó a otra. Cada vez que hacía algo cuestionable me decía a mí mismo que era por ustedes, por la familia. Pero la verdad es que también me gustaba el poder, el respeto que venía con el dinero, la sensación de ser indispensable para gente poderosa. Valeria levantó la vista del cojín que había estado abrazando. ¿Mamá sabía? No, respondió Eduardo inmediatamente. Su madre no sabía nada hasta que decidió investigar por su cuenta. Todo este tiempo, ella pensó que yo tenía una aventura amorosa. En cierta forma, eso habría sido menos complicado. ¿Vas a ir a la cárcel?, preguntó Valeria con una voz tan pequeña que Eduardo apenas pudo escucharla. Eduardo respiró profundamente antes de responder. Sus abogados defensores había tenido que contratar especialistas en derecho penal después del desastre en el tribunal. Le habían explicado que, dada la cantidad de evidencia que Sofía había recopilado, era muy probable que enfrentara tiempo en prisión. La única pregunta era cuánto tiempo. Es posible, admitió Eduardo. Mis abogados están tratando de negociar un acuerdo, pero sí, es muy posible que tenga que ir a prisión. Sebastián se puso de pie abruptamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a su padre. Sus hombros temblaban ligeramente, y Eduardo se dio cuenta de que su hijo estaba luchando por no llorar frente a él. ¿Sabes lo que es caminar por los pasillos de la escuela y que todos susurren cuando pasas?, dijo Sebastián sin girarse. ¿Sabes lo que es tener que explicar a tus amigos por qué tu papá sale en las noticias como un criminal? Sebastián, yo... No, explotó Sebastián, girándose finalmente para enfrentar a su padre. Tú nos dijiste durante años que el trabajo duro y la honestidad eran lo más importante. Me regañabas si hacía trampa en un examen, o si mentía sobre la tarea. Y todo este tiempo tú eras el mentiroso más grande de todos. Las palabras de su hijo golpearon a Eduardo con más fuerza que cualquier acusación legal. Ver la decepción y la traición en los ojos de Sebastián fue más doloroso que perder su carrera, su dinero o incluso su libertad. Tienes razón, dijo Eduardo, su voz quebrada. Soy un hipócrita. Les enseñé valores que yo mismo no estaba siguiendo. Y ahora ustedes están pagando el precio de mi hipocresía. Valeria se puso de pie y caminó hacia su padre. Para sorpresa de Eduardo lo abrazó, aunque él podía sentir que ella seguía temblando. Papá, dijo Valeria contra su pecho, todavía te amo, pero estoy muy enojada contigo, y también estoy asustada. Eduardo abrazó a su hija, sintiendo que su corazón se rompía un poco más. ¿De qué tienes miedo, mija? Tengo miedo de que todo lo que pensé que sabía sobre nuestra familia sea mentira, susurró Valeria. Tengo miedo de que si tú podías mentir sobre cosas tan grandes, tal vez nunca te importamos realmente. Eso no es cierto, dijo Eduardo firmemente, apartando a Valeria para mirarla a los ojos. Ustedes dos son lo más importante en mi vida. Todo lo que hice, incluso las cosas terribles, las hice pensando que era para darles una vida mejor. Pero nos mentiste, dijo Sebastián, que se había acercado nuevamente.
Durante años, nos mentiste sobre quién eras realmente. Eduardo asintió, sin poder negar la acusación. Sí, les mentí. Pero mi amor por ustedes nunca fue mentira. Mi orgullo por ser su padre nunca fue mentira. Mi deseo de que tuvieran todas las oportunidades del mundo nunca fue mentira. ¿Pero ahora qué va a pasar con nosotros?, preguntó Valeria. ¿Vamos a tener que cambiar de escuela? ¿Vamos a tener que mudarnos? ¿Mamá va a tener que trabajar? Eduardo se dio cuenta de que estas preguntas prácticas eran exactamente las que había estado evitando enfrentar durante las últimas 2 semanas. Había estado tan consumido por su propia autocompasión y pánico legal que no había considerado completamente las ramificaciones prácticas para sus hijos. No lo sé, admitió Eduardo. La verdad es que no sé qué va a pasar. El dinero que usamos para la casa, para sus escuelas, para todo, mucho de ese dinero venía de mis actividades ilegales. Es posible que tengan que hacer cambios grandes en su estilo de vida. ¿Por eso mamá está tan enojada?, preguntó Sebastián. No solo porque le mentiste, sino porque ahora toda la familia tiene que sufrir las consecuencias. Eduardo pensó en Sofía, en la expresión de determinación fría que había visto en su rostro durante la audiencia. Durante las 2 semanas que habían pasado desde entonces, apenas habían hablado, y cuando lo hacían, era solo sobre asuntos logísticos relacionados con los niños o los procedimientos legales. Su madre tiene derecho a estar enojada, dijo Eduardo. Ella confió en mí durante 17 años y yo traicioné esa confianza de las peores maneras posibles. No solo le mentí sobre mis actividades, sino que la puse a ella y a ustedes en riesgo legal sin que siquiera lo supieran. ¿Cómo nos pusiste en riesgo?, preguntó Sebastián, alarmado. Eduardo se dio cuenta de que había dicho demasiado, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Cuando una persona está involucrada en lavado de dinero y corrupción, las autoridades investigan a toda la familia. Hay procedimientos donde pueden confiscar propiedades y activos que fueron comprados con dinero ilegal, incluso si otros miembros de la familia no sabían de dónde venía el dinero. Valeria se puso pálida. ¿Significa eso que pueden quitarnos la casa? Es posible, admitió Eduardo. Aunque mi abogado dice que probablemente no, porque su madre puede demostrar que no tenía conocimiento de las actividades ilegales. ¿Pero tú sí vas a perder todo?, preguntó Sebastián. Probablemente, respondió Eduardo. Mi carrera legal se terminó. Mi licencia va a ser revocada. Todas mis cuentas bancarias están congeladas. Es probable que tenga que declararme en bancarrota y que pase varios años en prisión. Los 3 permanecieron en silencio por varios minutos, cada uno procesando la magnitud de los cambios que se avecinaban. Eduardo observó a sus hijos y se dio cuenta de que los estaba viendo madurar forzosamente frente a sus ojos. La inocencia de la infancia protegida que él había trabajado tan duro para darles se había desvanecido permanentemente. «Papá», dijo finalmente Valeria, ¿hay algo que podamos hacer para ayudar? La pregunta sorprendió a Eduardo. Después de todo lo que había admitido, después de todas las formas en las que había decepcionado a sus hijos, ellos seguían pensando en cómo ayudarlo. Lo único que pueden hacer, dijo Eduardo, es tratar de perdonarme eventualmente, y tratar de entender que, aunque tomé decisiones terribles, nunca dejé de amarlos o de querer lo mejor para ustedes. ¿Vas a pedirle perdón a mamá?, preguntó Sebastián. Eduardo pensó en Sofía, en la mujer que había subestimado tan completamente, la mujer que había resultado ser más inteligente, más fuerte y más determinada de lo que él jamás había imaginado. Ya lo hice, dijo Eduardo, pero ella no está lista para perdonarme, y tiene todo el derecho del mundo a estar enojada conmigo. ¿Crees que algún día podrían volver a estar juntos?, preguntó Valeria con esperanza. Eduardo sintió que su corazón se rompía aún más. No, mija. Lo que hice destruyó nuestra confianza de una manera que no se puede reparar. Su madre merece estar con alguien que la respete y que sea honesto con ella. Yo no fui esa persona. Pero nosotros seguiremos siendo una familia, insistió Valeria. Aunque estén divorciados, siempre seremos una familia, prometió Eduardo. Tal vez no el tipo de familia que esperábamos ser, pero seguiremos siendo una familia. Y pase lo que pase conmigo legalmente, siempre voy a ser su padre, y siempre los voy a amar. Sebastián se acercó a su padre,
Y para sorpresa de Eduardo, también lo abrazó. Papá, estoy muy decepcionado de ti, pero también estoy asustado de perderte completamente. Eduardo abrazó a sus dos hijos, sintiendo que este podría ser uno de los últimos momentos que pasarían juntos en mucho tiempo. No me van a perder, prometió. Pase lo que pase, siempre voy a encontrar la manera de estar en sus vidas. ¿Nos prometes que no vas a mentir más?, preguntó Valeria. Les prometo que nunca más les voy a mentir, dijo Eduardo, y por primera vez en años, sintió que estaba diciendo la verdad absoluta. Cuando los niños se fueron esa tarde, Eduardo se quedó solo en la casa silenciosa, rodeado de las cajas que contenían los restos de la vida que había construido. Se dio cuenta de que, por primera vez desde la audiencia, no se sentía completamente desesperado. Ver a sus hijos, hablar honestamente con ellos, admitir sus errores sin excusas ni justificaciones, había sido doloroso pero también liberador. Durante años, había vivido con el peso de mantener mentiras complicadas, de recordar qué versión de la verdad había contado a cada persona, de mantenerse siempre alerta para que sus mundos separados no colisionaran. Ahora, con todo al descubierto, por primera vez en mucho tiempo se sentía libre de ser completamente honesto. Esa noche, Eduardo escribió cartas para cada uno de sus hijos, cartas que planeaba darles antes de entregarse a las autoridades. En estas cartas, explicaba no solo lo que había hecho, sino por qué lo había hecho, cuáles habían sido sus justificaciones en el momento, y cómo había permitido que su moral se erosionara gradualmente. Pero más importante, escribió sobre las lecciones que esperaba que ellos aprendieran de sus errores, sobre la importancia de la integridad, sobre cómo el dinero y el poder pueden corromper, sobre cómo las decisiones pequeñas pueden llevar a consecuencias enormes, y sobre cómo la honestidad, aunque dolorosa, era siempre preferible a las mentiras cómodas. Mientras escribía, Eduardo se dio cuenta de que esta podría ser la cosa más importante que había hecho como padre: enseñar a sus hijos, a través de su propio fracaso, qué tipo de personas no querían llegar a ser. Al otro lado de la ciudad, en el pequeño departamento de la hermana de Sofía, sus hijos llegaron callados y pensativos. Sofía inmediatamente notó sus expresiones sombrías y se dio cuenta de dónde habían estado. Fueron a ver a su padre, dijo Sofía, no como pregunta sino como afirmación. Sebastián asintió. Necesitábamos escuchar su versión de lo que pasó. ¿Y?, preguntó Sofía, preparándose para cualquier cosa. Admitió todo, dijo Valeria con voz pequeña. Dijo que era cierto, todo lo que dijiste en el tribunal. Sofía sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Eduardo finalmente había sido honesto con sus hijos, y tristeza porque sabía lo doloroso que debía haber sido para ellos escuchar esa confirmación. ¿Cómo se sienten?, preguntó Sofía, sentándose en el sofá pequeño y acogedor de su hermana. Confundidos, admitió Sebastián. Enojados, tristes, pero también, no sé, tal vez un poco aliviados de finalmente saber la verdad. ¿Están enojados conmigo?, preguntó Sofía, la pregunta que había estado atormentándola durante semanas. ¿Por haber expuesto a su padre? ¿Por haber destruido nuestra familia? Valeria se acurrucó junto a su madre. Al principio sí estaba enojada contigo. Pensé que podrías haber manejado las cosas de manera diferente, tal vez hablar con papá en privado primero. ¿Y ahora? Ahora creo que hiciste lo correcto, dijo Valeria. Papá nos dijo que las cosas que hacía eran ilegales, y que puso a toda la familia en riesgo. Si no lo hubieras detenido, tal vez las cosas habrían empeorado. Sebastián asintió. Además, mamá, durante todas esas semanas cuando pensábamos que tenías paranoia sobre papá teniendo una aventura, tú estabas realmente investigando algo mucho más serio. Eso fue valiente. Sofía sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Tenía tanto miedo de que pensaran que había traicionado a la familia. Traicionaste a papá, dijo Sebastián honestamente. Pero salvaste a la familia. Hay una diferencia. Esa noche, los tres se quedaron despiertos hasta tarde, hablando sobre el futuro. Sofía les explicó que tendría que buscar trabajo,
algo que no había hecho en casi 2 décadas. Les dijo que probablemente tendrían que mudarse a un lugar más pequeño y más barato, y que tal vez tendrían que cambiar de escuelas. ¿Estás asustada?, preguntó Valeria. Terrificada, admitió Sofía, pero también emocionada. Por primera vez en años siento que tengo control sobre mi propia vida. Siento que las decisiones que tome van a ser mías, no de alguien más. ¿Y nosotros?, preguntó Sebastián. ¿Vamos a estar bien? Sofía miró a sus 2 hijos, estos adolescentes que habían sido forzados a crecer demasiado rápido, que habían perdido la seguridad de la infancia privilegiada, pero que habían ganado algo más valioso: la capacidad de enfrentar la verdad y seguir adelante. Vamos a estar más que bien, prometió Sofía. Vamos a estar honestos unos con otros. Vamos a trabajar juntos. Y vamos a construir una vida nueva basada en la verdad, no en mentiras. Sebastián tomó la mano de su madre. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué? Por primera vez en mucho tiempo, siento que realmente te conozco, dijo Sebastián. Durante años era solo mamá, la persona que preparaba la comida y lavaba la ropa. Pero ahora veo que eres mucho más inteligente y fuerte de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Valeria asintió. Es como si hubieras estado escondida todo este tiempo, y ahora finalmente te estamos conociendo realmente. Sofía sonrió a través de sus lágrimas. Tal vez porque durante mucho tiempo yo también me había olvidado de quién era realmente, pero ahora lo estoy recordando. Esa noche, mientras sus hijos dormían en el cuarto que compartían en el pequeño departamento de su hermana, Sofía se quedó despierta pensando en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Hacía apenas un mes, su mayor preocupación había sido si Eduardo tenía una aventura amorosa. Ahora, toda su vida había sido reconfigurada completamente. Pero por primera vez en años, no se sentía como una víctima de las circunstancias. Se sentía como alguien que había tomado control de su propio destino, que había hecho decisiones difíciles pero necesarias, que había protegido a su familia de la única manera que sabía cómo. La mañana siguiente, Sofía despertó con una sensación de propósito que no había experimentado en décadas. Tenía citas programadas con 3 agencias de empleo diferentes, una reunión con un abogado laboralista para discutir sus derechos como mujer que volvía al mercado laboral después de años de ausencia, y una cita para ver un departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores, que podían permitirse con sus ahorros limitados. Cuando Sebastián y Valeria se despertaron, los encontró desayunando en la pequeña mesa de la cocina de su hermana Carmen. «Buenos días, mijos», dijo Sofía, sirviéndose una taza de café. «¿Cómo durmieron?» «Bien», respondió Valeria, aunque sus ojeras sugerían lo contrario. «Mamá, ¿ya decidiste qué tipo de trabajo vas a buscar?» Sofía se sentó con ellos en la mesa. «Estoy explorando varias opciones. Mi título en Administración de Empresas todavía es válido, aunque sea de hace muchos años. Patricia, mi abogada, conoce a varias personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales que ayudan a mujeres en situaciones similares a la mía». «¿Organizaciones que ayudan a esposas de criminales?», preguntó Sebastián con una sonrisa irónica. «Organizaciones que ayudan a mujeres que necesitan reconstruir sus vidas después de situaciones traumáticas», corrigió Sofía gentilmente. «Y resulta que hay muchas mujeres en esa situación». Carmen, la hermana menor de Sofía, entró a la cocina ya vestida para el trabajo. Era contadora en una firma mediana, y había sido la primera en ofrecer apoyo práctico cuando el mundo de Sofía se derrumbó. «Buenos días, familia», dijo Carmen sirviendo café en un termo para llevar. «Sofía, confirme tu cita de las 10 con la directora de la Fundación Mujeres Adelante. Es una organización seria que ayuda a mujeres a reintegrarse al mercado laboral. Podría ser exactamente lo que necesitas». «Gracias, Carmen», dijo Sofía. «No sé qué habríamos hecho sin ti estas semanas». «Para eso están las hermanas», respondió Carmen. «Además, me gusta tener la casa llena. Me recuerda cuando éramos niñas y mamá nos hacía desayunar juntas todas las mañanas». Sebastián levantó la vista de su cereal. «Tía Carmen, ¿tú siempre supiste que papá era lo que era?» Carmen se detuvo en el proceso de guardar su laptop en el maletín.
Era una pregunta que había estado esperando, pero que no sabía exactamente cómo responder. No sabía específicamente sobre sus actividades ilegales, dijo Carmen cuidadosamente. Pero sí me preocupaba la manera como trataba a tu mamá. Siempre me pareció que la subestimaba, que no la valoraba como la persona inteligente y capaz que es. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó Valeria. Porque no era mi lugar, respondió Carmen honestamente. Y porque cuando intenté hablar con tu mamá sobre mis preocupaciones, ella siempre defendía a tu papá. Pensé que tal vez yo estaba siendo demasiado crítica. Sofía asintió. Carmen tenía razón en sus preocupaciones, pero yo no estaba lista para escucharlas. A veces necesitamos descubrir las cosas por nosotros mismos, en nuestro propio tiempo. Después de que Carmen se fue al trabajo y los niños salieron hacia la escuela, Sofía se quedó sola en el departamento pequeño pero acogedor. Miró por la ventana hacia la calle transitada de la colonia del Valle, viendo a la gente común ir y venir a sus trabajos, llevando a sus hijos a la escuela, viviendo vidas normales y honestas. Por 20 años había vivido en una burbuja de privilegio artificial, rodeada de lujos pagados con dinero sucio, interactuando principalmente con otras esposas de hombres exitosos que probablemente también tenían secretos oscuros. Ahora, por primera vez en décadas, se sentía conectada con el mundo real. Su teléfono sonó. Era Patricia, su abogada e investigadora. Buenos días, Sofía. ¿Cómo te sientes hoy? Nerviosa pero determinada, respondió Sofía honestamente. ¿Hay noticias sobre el caso? Varias cosas, dijo Patricia. Primero, la fiscalía me confirmó que no habrá cargos criminales contra ti. La evidencia que recopilamos demuestra claramente que no tenías conocimiento de las actividades de Eduardo. Sofía sintió un alivio enorme. ¿Y los bienes? Más complicado, admitió Patricia. La casa de las Lomas probablemente será confiscada porque se puede demostrar que fue comprada principalmente con dinero ilegal. Pero tus abogados divorcionistas están trabajando para asegurar que recibas una compensación adecuada de los bienes legítimos. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Los procedimientos criminales pueden durar años, explicó Patricia. Pero el divorcio puede finalizarse mucho más rápido, especialmente porque Eduardo está dispuesto a cooperar completamente. Sus abogados me dijeron que no va a pelear ninguna de tus peticiones. Sofía se sintió sorprendida. ¿En serio? Creo que finalmente entendió la magnitud de lo que perdió cuando decidió traicionarte, dijo Patricia. Y probablemente sus abogados le dijeron que cooperar contigo podría ayudarlo en las negociaciones con la fiscalía. Después de colgar con Patricia, Sofía se preparó para su día de reuniones y entrevistas. Se vistió con un traje sencillo pero profesional que había comprado el día anterior. Se maquilló ligeramente y se miró en el espejo. La mujer que veía reflejada era diferente a la que había sido durante los últimos 20 años. Ya no era la esposa decorativa y sumisa de un abogado exitoso, pero tampoco era la joven insegura que había sido antes de casarse. Era algo nuevo. Una mujer madura que había enfrentado una crisis devastadora y había emergido más fuerte. Su primera cita fue con la directora de Mujeres Adelante, una organización que ayudaba a mujeres a reintegrarse al mercado laboral después de periodos de ausencia. La oficina estaba en un edificio modesto en la colonia Roma, muy diferente de los espacios elegantes donde había pasado la mayor parte de su vida adulta. La directora, una mujer de 50 años llamada María Elena Ruiz, la recibió con una calidez genuina. «Señora Mendoza, leí sobre su situación en los periódicos», dijo María Elena. «Debe haber sido increíblemente difícil tomar la decisión que tomó». Sofía asintió. «Fue la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria». «Cuénteme sobre su experiencia laboral previa», pidió María Elena abriendo una carpeta. «Trabajé como asistente administrativa durante 3 años antes de casarme», explicó Sofía. «Tengo un título en administración de empresas, pero eso fue hace casi 20 años. Desde entonces mi trabajo ha sido principalmente manejar el hogar y criar a mis hijos». «No subestime esas habilidades», dijo María Elena firmemente. «Manejar un hogar requiere organización, presupuestación, gestión de tiempo, resolución de problemas. Criar hijos requiere paciencia,
habilidades de comunicación, capacidad de mediación. Estos son exactamente los tipos de habilidades que muchas empresas valoran. Por primera vez en semanas, Sofía se sintió esperanzada sobre sus perspectivas profesionales. Tenemos un programa específico para mujeres en su situación, continuó María Elena. Ofrecemos cursos de actualización en tecnología y software moderno, talleres de construcción de confianza, y tenemos una red de empresas que específicamente buscan contratar mujeres maduras con experiencia de vida. ¿Qué tipo de trabajos?, preguntó Sofía. Coordinación de eventos, administración de oficinas, trabajo social, atención al cliente, gestión de proyectos pequeños. Muchas empresas han descubierto que las mujeres que regresan al trabajo después de criar familias son empleadas extremadamente dedicadas y confiables. Sofía salió de esa reunión sintiéndose más optimista de lo que había estado en meses. Su siguiente parada fue en una agencia de empleos especializados, donde completó evaluaciones de habilidades y tuvo una entrevista preliminar. El evaluador, un hombre joven llamado Roberto, revisó sus resultados con expresión sorprendida. Señora Mendoza, sus puntajes en organización, resolución de problemas y análisis crítico están en el percentil 95, dijo Roberto. ¿Está segura de que no ha trabajado formalmente en los últimos años? Estoy segura, respondió Sofía con una sonrisa. Pero resulta que investigar a tu esposo criminal requiere muchas de esas habilidades. Roberto se rió. Bueno, algunas empresas van a estar muy interesadas en hablar con usted. La última parada del día fue ver el departamento en la colonia Doctores. Era pequeño. 2 recámaras, una sala comedor, una cocina funcional pero básica. Comparado con la casa de las Lomas, era diminuto. Pero cuando Sofía caminó por los espacios, se sintió más cómoda de lo que había estado en su propia casa durante años. Es perfecto, le dijo al agente inmobiliario. ¿Cuándo podemos firmar el contrato? Esa noche, cuando regresó al departamento de Carmen, encontró a sus hijos haciendo tarea en la mesa del comedor. ¿Cómo te fue?, preguntó Sebastián levantando la vista de sus libros de matemáticas. Mejor de lo que esperaba, respondió Sofía sentándose con ellos. Encontré un departamento que podemos permitirnos. Tuve 3 entrevistas de trabajo prometedoras y me di cuenta de que tal vez soy más capaz de lo que pensaba. ¿El departamento es muy pequeño?, preguntó Valeria con preocupación. Es diferente, admitió Sofía. Van a tener que compartir recámara y no vamos a tener empleada doméstica o jardinero, pero va a ser nuestro, pagado con dinero honesto, y nadie va a poder quitárnoslo porque fue comprado con actividades ilegales. Sebastián cerró su libro de matemáticas. Mamá, ¿crees que algún día podremos perdonar a papá completamente? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. ¿Tú quieres perdonarlo? No sé, admitió Sebastián. Estoy enojado con él, pero también lo extraño. Extraño la versión de él que pensé que conocía. Esa versión de él existía también, dijo Sofía pensativamente. El papá que los llevaba al parque, que los ayudaba con la tarea, que se enorgullecía de sus logros. Esa persona era real. El problema es que también existía la otra versión, la versión criminal que mantuvo oculta. ¿Es posible amar a alguien y también no poder confiar en ellos?, preguntó Valeria. Sí, respondió Sofía sin hesitación. Y esa es una de las cosas más dolorosas del mundo. Pero también es parte de crecer y entender que las personas son complicadas, que pueden ser buenas y malas al mismo tiempo. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Sofía se quedó despierta en el sofá-cama que había sido su hogar temporal durante las últimas semanas. Carmen estaba en su recámara, hablando por teléfono con su novio, y la casa estaba tranquila. Sofía sacó su teléfono y, después de dudar durante varios minutos, escribió un mensaje de texto a Eduardo. Los niños te extrañan. Yo también extraño a la persona que pensé que eras. Pero hice lo correcto y lo sabes. Esperó varios minutos antes de que llegara la respuesta. Lo sé. Y aunque me odie, gracias por ser más valiente de lo que yo jamás fui. Nuestros hijos van a estar orgullosos de su madre. Sofía leyó el mensaje varias veces antes de guardarlo. No era una disculpa completa, y definitivamente no cambiaba nada sobre su situación, pero era un reconocimiento.
Tal vez el primero honest que Eduardo había hecho sobre lo que realmente había pasado entre ellos. 2 días después, Sofía recibió una llamada que cambió todo. Era de María Elena, de Mujeres Adelante. Sofía, tengo una oportunidad que creo que podría interesarte, dijo María Elena. Una organización internacional de derechos humanos está buscando a alguien para coordinar un programa nuevo aquí en México. El programa ayuda a familias que han sido afectadas por la corrupción gubernamental y el crimen organizado. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de trabajo sería? Coordinación de servicios, apoyo a familias, trabajo con abogados y organizaciones de la sociedad civil. Requiere a alguien que entienda personalmente lo que estas familias están pasando, pero que también tenga la fuerza para ayudarlas a encontrar soluciones. ¿Cuándo sería la entrevista? Mañana, si estás disponible. Sofía, creo que este trabajo fue hecho para ti. La entrevista fue con 3 personas, un representante de la organización internacional, un psicólogo especializado en trauma familiar y una mujer que había pasado por una experiencia similar a la de Sofía años antes. Señora Mendoza, dijo la mujer, que se presentó como Alejandra. Leo en su aplicación que decidió exponer las actividades criminales de su esposo, sabiendo que eso destruiría su estabilidad económica y social. ¿Puede explicarnos por qué tomó esa decisión? Sofía respiró profundamente. Porque me di cuenta de que estaba viviendo una mentira, y que mis hijos estaban creciendo pensando que esa mentira era normal. Decidí que era mejor enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera, que seguir siendo cómplice de algo que sabía que estaba mal. ¿Y cómo se siente ahora sobre esa decisión?, preguntó el psicólogo. Aterrorizada, admitió Sofía honestamente, pero también libre. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo mi propia vida, tomando mis propias decisiones, enfrentando las consecuencias de mis propias acciones, en lugar de las acciones de otra persona. La entrevista duró 2 horas. Hablaron sobre su experiencia investigando a Eduardo, sobre cómo había manejado la recopilación de evidencia, sobre sus estrategias para proteger a sus hijos durante el proceso, sobre sus planes para reconstruir su vida. Cuando terminó, Sofía se sintió exhausta, pero también energizada. Por primera vez en décadas había hablado sobre sí misma no como la esposa de alguien o la madre de alguien, sino como una persona individual con sus propias experiencias, habilidades y perspectivas. 3 días después, recibió la llamada. Tenía el trabajo. El salario no es enorme, le explicó María Elena, pero es suficiente para mantener a tu familia. Tiene excelentes beneficios de salud y te va a dar la oportunidad de usar tu experiencia para ayudar a otras personas en situaciones similares. Esa noche, Sofía reunió a sus hijos en la pequeña sala del departamento de Carmen. Tengo noticias, anunció. Conseguí un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Sebastián. Voy a coordinar un programa que ayuda a familias que han sido afectadas por la corrupción y el crimen. Básicamente, voy a ayudar a otras personas que están pasando por lo que nosotros estamos pasando. Valeria sonrió por primera vez en semanas. Eso suena perfecto para ti, mamá. ¿Significa que podemos mudarnos a nuestro propio lugar pronto?, preguntó Sebastián. Sí, confirmó Sofía. El próximo fin de semana, si quieren. Carmen, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, hermana, dijo Carmen abrazando a Sofía. Mira lo que has logrado en tan poco tiempo. Esa noche, mientras empacaban las pocas pertenencias que habían traído al departamento de Carmen, Sofía se sintió como si estuviera empacando para una aventura completamente nueva. Ya no era la esposa abandonada huyendo de un escándalo. Era una mujer independiente, con un trabajo significativo, con sus propios ingresos, con sus propios planes para el futuro. Sebastián se acercó mientras ella doblaba ropa. «Mamá, ¿estás feliz?», preguntó. Sofía se detuvo y consideró la pregunta honestamente. «Sí», dijo finalmente. «Por primera vez en años, estoy realmente feliz. No feliz porque todo sea fácil o perfecto, sino feliz porque siento que estoy viviendo una vida auténtica». «¿Crees que papá algún día pueda ser feliz otra vez?», preguntó Sebastián. «Espero que sí», respondió Sofía.
Pero esa es su responsabilidad ahora. Mi responsabilidad es asegurarme de que nosotros seamos felices, que construyamos una vida buena y honesta juntos. La última noche en casa de Carmen, Sofía se quedó despierta mirando por la ventana hacia la ciudad, que ahora veía con ojos completamente diferentes. Ya no era la esposa privilegiada observando desde su torre de marfil en las lomas. Era una ciudadana más, una mujer trabajadora, alguien que había ganado su lugar en el mundo a través de su propio valor y determinación. Su teléfono vibró con un mensaje de Patricia, su abogada. Eduardo se declaró culpable de todos los cargos. Sentencia probable. 8-12 años. Quería que lo supieras antes de que saliera en las noticias. Sofía leyó el mensaje varias veces. Sintió una mezcla de tristeza por el hombre que había amado una vez, alivio porque el proceso legal finalmente avanzaba, y una sensación extraña de cierre. Escribió de vuelta. Gracias por informarme. ¿Esto significa que el divorcio puede finalizarse pronto? Sí, probablemente en las próximas semanas. Sofía guardó el teléfono y regresó a mirar por la ventana. En algún lugar de la ciudad, Eduardo probablemente también estaba despierto, enfrentando el futuro completamente diferente que sus decisiones habían creado. Sofía sintió compasión por él, pero ya no sentía que su destino estuviera conectado con el de él. Su futuro era suyo para construir. Y por primera vez en 20 años, esa idea no la aterrorizaba, la emocionaba. 6 meses después del día que cambió todo, Sofía Mendoza se despertó en su propio departamento en la colonia Doctores, al sonido de su despertador, no de pánico o pesadillas. El sol de abril se filtraba a través de las cortinas sencillas que había elegido ella misma, iluminando el espacio pequeño pero acogedor que ahora llamaba hogar. Se levantó silenciosamente para no despertar a Valeria, que dormía en la cama gemela al lado de la suya. Sebastián tenía su propia recámara pequeña al fondo del pasillo, un lujo que habían podido permitirse porque Sofía había recibido una promoción después de solo 4 meses en su trabajo. En la cocina, mientras preparaba café en la cafetera de 2 tazas que había comprado en una tienda de segunda mano, Sofía revisó mentalmente su agenda del día. Tenía 3 reuniones con familias nuevas que necesitaban apoyo después de que sus esposos hubieran sido arrestados por corrupción, una llamada de conferencia con colegas en Bogotá sobre un programa regional, y por la tarde, una cita que había estado posponiendo durante semanas. Su teléfono sonó. Era Patricia, su antigua investigadora privada que ahora se había convertido en una de sus mejores amigas. Buenos días, Sofía. ¿Lista para el gran día? Tan lista como una puede estar para esto, respondió Sofía, sirviendo café en su taza favorita, una de cerámica azul que Valeria le había regalado para celebrar su primer mes de trabajo. ¿Los niños van contigo? Sebastián sí. Valeria decidió que prefiere esperarnos en casa. Creo que todavía es demasiado difícil para ella. Hoy era el día de la sentencia final de Eduardo. Después de meses de negociaciones legales, audiencias preliminares y evaluaciones psicológicas, finalmente recibiría su castigo oficial. Sofía había decidido asistir, no por Eduardo, sino por ella misma. Necesitaba ver ese capítulo cerrarse definitivamente. 1 hora después, se encontró caminando por los pasillos familiares del Tribunal Superior de Justicia, pero esta vez se sentía completamente diferente. Ya no era la esposa traicionada descubriendo los secretos de su marido. Era una mujer independiente, testigo del final de una historia que había comenzado con mentiras y que terminaría con justicia. Sebastián caminaba a su lado, más alto ahora, más maduro. A los 15 años, había desarrollado una perspectiva sobre la vida que muchos adultos nunca alcanzan. Sus calificaciones habían mejorado considerablemente desde que se mudaron al departamento nuevo. Su nueva escuela, una secundaria pública en la colonia Doctores, le había presentado una diversidad de experiencias que su escuela privada anterior nunca le había ofrecido. ¿Estás nerviosa?, preguntó Sebastián mientras esperaban afuera de la sala del tribunal. Un poco, admitió Sofía, pero también aliviada. Después de hoy, realmente podremos seguir adelante. Eduardo llegó acompañado de sus abogados defensores, vestido con un traje gris que Sofía reconoció como uno de los que había usado durante sus años de éxito.
pero se veía considerablemente diferente. Más delgado, con canas que no había tenido 6 meses antes, y una postura que ya no irradiaba la confianza arrogante que había sido su marca personal. Cuando vio a Sofía y Sebastián, se detuvo. Por un momento, los tres se miraron en silencio, una familia que había sido destruida y reconfigurada por la verdad. «Hola, mijo», dijo Eduardo suavemente a Sebastián. «Hola, papá», respondió Sebastián, su voz neutral, pero no hostil. Eduardo miró a Sofía. «Gracias por venir. Sé que no tenías que hacerlo. Necesitaba estar aquí», respondió Sofía simplemente. La audiencia de sentencia fue sorprendentemente breve. El juez, después de revisar todos los documentos y considerar las recomendaciones de la Fiscalía y la defensa, dictó la sentencia: 12 años de prisión, más restitución completa de los fondos robados y prohibición permanente de ejercer la abogacía. Eduardo recibió la sentencia sin mostrar emoción visible. Había tenido meses para prepararse mentalmente para este momento. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir, Eduardo se puso de pie. «Señor juez, acepto completamente la responsabilidad por mis acciones. No tengo excuse para lo que hice. Solo quiero que conste que mis mayores remordimientos no son por mi carrera o mi libertad perdidas, sino por el daño que causé a mi familia, especialmente a mis hijos, que merecían un padre mejor». Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, y Sofía sintió una punzada de la compasión que había pensado que ya no sentía por él. Después de la audiencia, Eduardo tuvo la oportunidad de hablar brevemente con Sebastián antes de ser llevado a comenzar su sentencia. «Cuida a tu mamá y a tu hermana», le dijo Eduardo a su hijo, abrazándolo por lo que sabían ambos sería la última vez en muchos años. «Ellas me cuidan a mí también», respondió Sebastián, con una madurez que rompió el corazón de Sofía. Eduardo se giró hacia Sofía. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero pueden escribirte», lo interrumpió Sofía suavemente. «Y pueden visitarte cuando estén listos, pero va a ser decisión de ellos, no mía». Eduardo asintió, con lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. «Gracias, y Sofía, estoy orgulloso de la mujer que siempre fuiste. Solo lamento haber tardado tanto en verlo». Cuando Eduardo fue escoltado fuera de la sala, Sofía se sintió como si un peso enorme hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. No era alegría lo que sentía, pero sí era una sensación de cierre definitivo, de justicia cumplida, de un futuro que finalmente podía comenzar. En el camino de regreso a casa, Sebastián fue inusualmente silencioso. «¿En qué estás pensando?», preguntó Sofía. «¿En qué es raro?», dijo Sebastián. «Durante meses estuve enojado con él, y cuando finalmente lo vi hoy, solo sentí tristeza. Tristeza por lo que podríamos haber sido como familia, si él hubiera tomado decisiones diferentes». «¿Y cómo te sientes sobre eso?». «Creo que está bien sentir tristeza», respondió Sebastián pensativamente. «No significa que perdono lo que hizo, pero sí significa que puedo recordar las partes buenas de él, sin sentirme culpable». Esa noche, los tres cenaron juntos en su pequeña mesa del comedor, compartiendo los eventos del día. Valeria escuchó atentamente mientras Sebastián describía la audiencia. «¿Crees que papá va a cambiar en la prisión?», preguntó Valeria. «No lo sé», respondió Sofía honestamente. «Pero esa ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es seguir construyendo nuestra propia vida». «Hablando de eso», dijo Sebastián con una sonrisa, «tengo noticias. Me aceptaron en el programa de intercambio académico para el próximo año». Sofía levantó la vista, sorprendida. «¿Cuál programa de intercambio?». «El que ayuda a estudiantes de escuelas públicas a estudiar un semestre en Canadá. Mi maestra de inglés me nominó por mis calificaciones y mi ensayo sobre superar adversidades familiares». Valeria gritó de emoción y abrazó a su hermano. Sofía sintió lágrimas de orgullo llenando sus ojos. «Sebastián, eso es increíble. ¿Cuándo te enteraste?». «Hace una semana, pero quería esperar hasta después del juicio para decírtelo. No quería agregar más emociones a un día ya complicado». Sofía se dio cuenta de que sus hijos habían desarrollado una sensibilidad emocional
y una consideración hacia otros que nunca habían tenido cuando vivían en la burbuja de privilegio artificial. La adversidad los había hecho más empáticos, más resilientes, más conscientes del mundo real. ¿Y tú, Valeria? ¿Cómo van las cosas en tu nueva escuela? Mejor de lo que esperaba, admitió Valeria. Al principio pensé que extrañaría todas las cosas caras de mi escuela anterior, pero resulta que lo que realmente extrañaba era sentirme especial. Y ahora me siento especial por razones diferentes. ¿Cómo cuáles? Como que soy la única niña en mi clase que sabe cómo investigar a criminales de cuello blanco, dijo Valeria con una sonrisa traviesa. Y como que mi mamá tiene el trabajo más genial del mundo. Un mes después, Sofía estaba en su oficina revisando el caso de una nueva familia, cuando su asistente le informó que tenía una visitante inesperada. Dice que es periodista, pero que no es sobre el caso de su ex esposo, explicó su asistente. Quiere hablar con usted sobre su trabajo aquí. La periodista era una mujer joven llamada Andrea Muñoz, que trabajaba para una revista nacional enfocada en historias de mujeres inspiradoras. Señora Mendoza, dijo Andrea, he estado siguiendo el programa que usted coordina y los resultados son impresionantes. En menos de un año, han ayudado a más de 50 familias a reconstruir sus vidas después de situaciones traumáticas relacionadas con corrupción y crimen. Es un trabajo de equipo, respondió Sofía modestamente. Tengo colegas increíbles y familias muy valientes que están dispuestas a hacer el trabajo difícil de reconstruir. Pero usted trajo una perspectiva única al programa porque pasó por la experiencia personalmente. ¿Puede hablarme sobre cómo eso influye en su trabajo? Sofía pensó cuidadosamente antes de responder. Cuando estás en medio de una crisis como esa, sientes que eres la única persona en el mundo que está pasando por algo tan devastador. Pero cuando comienzas a trabajar con otras familias, te das cuenta de que hay patrones, que hay caminos hacia la recuperación, y que la experiencia, por dolorosa que sea, puede convertirse en una herramienta para ayudar a otros. ¿Qué les dice a las mujeres que están considerando exponer a sus esposos pero que tienen miedo de las consecuencias? Les digo que las consecuencias de vivir en la mentira son peores que las consecuencias de vivir en la verdad, respondió Sofía sin hesitación. Vivir en la mentira significa que nunca tienes control real sobre tu vida. Vivir en la verdad es difícil, pero te da la oportunidad de construir algo auténtico. Cuando la entrevista terminó, Sofía se sintió reflexiva. Hacía apenas un año, había sido una mujer que se definía completamente en relación a su esposo. Ahora era una profesional reconocida, una madre independiente, una persona que había convertido su experiencia más dolorosa en una fuerza para el bien. Esa noche después de cenar, mientras Sebastián hacía tarea y Valeria practicaba guitarra, una afición nueva que había desarrollado desde la mudanza, Sofía se sentó en su pequeño balcón con una taza de té, mirando hacia la ciudad que ahora conocía desde una perspectiva completamente diferente. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Bueno? Señora Mendoza, habla Carmen Jiménez. Mi esposo fue arrestado la semana pasada por malversación de fondos públicos, y alguien me dijo que usted podría ayudarme». Sofía sonrió. «Por supuesto, señora Jiménez. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la mañana? Vamos a ayudarla a encontrar el camino hacia adelante». Después de colgar, Sofía se quedó sentada en su balcón por varios minutos más, reflexionando sobre el viaje increíble que había sido el último año. Había perdido una casa grande, un estatus social elevado y la ilusión de seguridad financiera. Pero había ganado algo mucho más valioso: su propia identidad, la capacidad de vivir con integridad y la oportunidad de usar su experiencia para marcar una diferencia real en el mundo. Sus hijos habían perdido algunos privilegios materiales, pero habían ganado carácter, resistencia y una comprensión profunda de lo que realmente importa en la vida. Habían aprendido que la verdad, aunque dolorosa, siempre es preferible a las mentiras cómodas. Mientras se preparaba para acostarse, Sofía reflexionó sobre Eduardo, que ahora estaba cumpliendo su segunda semana en prisión. Se preguntaba si él estaría usando este tiempo para reflexionar verdaderamente sobre sus decisiones, o si todavía se estaba convenciendo de que había sido víctima de circunstancias. Esa ya no era su preocupación.
Su preocupación era el futuro que estaba construyendo para ella y sus hijos, el trabajo significativo que hacía cada día, y las mujeres como Carmen Jiménez que necesitaban a alguien que entendiera su dolor y pudiera mostrarles que era posible sobrevivir y prosperar después de que su mundo se derrumbara. Antes de apagar la luz, Sofía escribió en el diario que había comenzado a mantener desde que empezó su nueva vida. Hace un año, pensé que mi vida había terminado cuando descubrí quién era realmente Eduardo. Ahora me doy cuenta de que mi vida realmente comenzó el día que decidí enfrentar la verdad. La mujer que era antes era una sombra, viviendo la vida que alguien más había diseñado para ella. La mujer que soy ahora es real, auténtica y finalmente libre. Al día siguiente, Sofía despertó con energía renovada. Tenía una familia nueva que ayudar, un programa que expandir y una vida plena que continuar construyendo. La pesadilla había terminado, y el sueño verdadero, el sueño de una vida vivida con integridad y propósito, apenas había comenzado. En el tribunal, Eduardo había estado seguro de su victoria hasta que Sofía habló. Pero al final, la verdadera victoria había sido de ella. La victoria de una mujer que había reclamado su propia vida, su propia voz y su propio poder para cambiar el mundo, una familia a la vez. La justicia se había cumplido, pero más importante aún, la verdad había prevalecido. Y en un mundo lleno de mentiras cómodas y complicidades silenciosas, eso era una victoria que valía cualquier precio que hubiera tenido que pagar. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Sofía tomó la decisión correcta al exponer a Eduardo, o debería haber manejado la situación de manera diferente? ¿Te identificaste con algún personaje de la historia? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Cada perspectiva enriquece nuestra comunidad de narradores. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo enganchado hasta el final, no olvides darle like al video para que YouTube sepa que este tipo de contenido te interesa. Y si quieres seguir disfrutando de historias que exploran los dilemas más profundos de la condición humana, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Comparte este video con alguien que disfrute de las historias que nos hacen pensar y sentir. Nos vemos en la próxima historia.